Buenos días, ¿cómo están mis seguidores de la hora del cafecito con Gloria? ¿Cómo amanecen hoy? ¿Están disfrutando un delicioso cafecito? Bueno, pues me alegra, yo aquí estoy también tomándome un cafecito para empezar a filosofar, reflexionar, pensar un poco sobre este tema que es el miedo. El miedo. Cuando escuchamos la palabra miedo, nos produce una sensación de angustia, temor, o se nos viene a la memoria algunos recuerdos que nos produce la sensación de miedo. También percibimos el miedo cuando observamos algo que puede ser peligroso, amenazante o que nos enfrentamos a algo desconocido. Esta acción se desarrolla naturalmente y es muy común que se manifieste físicamente en el cuerpo, como cuando comenzamos a sudar o sentimos palpitaciones fuertes en nuestro pecho, o en algunos casos se puede presentar tensiones musculares y debemos tener mucho cuidado. Recordemos que el miedo es una emoción básica y natural en los individuos y en los animales. El miedo les permite evitar situaciones peligrosas y amenazantes y los motiva para huir en caso de ser necesario o luchar. Si hablamos del miedo filosóficamente, este activa el sistema nervioso, lo que provoca la liberación de hormonas como la adrenalina y provocará el aumento del ritmo cardíaco. En algunos casos hay individuos que el miedo puede desencadenar un congelamiento o en algunos casos el individuo se paraliza. Tenemos que cuidarnos cuando el miedo se apodera de nosotros, porque se puede volver excesivo y desproporcionado, y es muy recomendable un tratamiento a tiempo. Para que un individuo se autocontrole, tiene que comenzar por reconocer su presencia, aprender a enfrentarla y controlarla para que cuando ya se tiene conocimiento de qué es lo que produce esta percepción de miedo. Hablando psicológicamente, el miedo es la respuesta a una presencia, una emoción o situación que se percibe amenazante, peligrosa y desconocida. Hay muchas teorías para explicar su origen y su función. Puede ser causado por un estímulo. Cuando vemos algo que nos afecta emocionalmente y negativamente, o sea, nos produce miedo. Cuando percibimos el peligro o una experiencia negativa, por ejemplo, por una mordedura de algún animal. Estoy de acuerdo con un filósofo griego, Epicuro. Él argumentaba que el miedo de la ignorancia surge de la ignorancia y de la superstición. Y también concuerdo con el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Él argumenta que el miedo puede ser una forma de negar la libertad y la responsabilidad del individuo, ya que los hace sentir atrapados en situaciones sin poder actuar de manera autónoma, o sea, con plena libertad. Las personas adultas pueden experimentar miedos en diferentes momentos de la vida y pueden ser provocados por un accidente terrestre o aéreo, una enfermedad grave o terminal, por mudarse de casa o un cambio en el trabajo. Es muy factible que algunos individuos al iniciar una relación de pareja presenten miedo y también a lo desconocido y a las responsabilidades tanto personales como profesionales. Algunos estudios dicen que las mujeres pueden tener una mayor tendencia a experimentar miedo
como en el acoso sexual, en situaciones sociales, hablar en público o conocer gente nueva. El hombre presenta miedo cuando se pone en riesgo su estatus social o su autoimagen o un fracaso profesional o la pérdida de un empleo. Es muy importante que los adultos cercanos a los niños y adolescentes, padres o tutores, estén atentos a las señales de miedo en los niños y poder brindarles apoyo, orientación y poder manejar estas situaciones de manera saludable y a tiempo. Un niño puede tener consecuencias a largo plazo por el miedo y es muy aconsejable tratarlo con prontitud. El miedo en los niños puede reflejarse en la ansiedad, en fobias y problemas interpersonales. Hay individuos que presentan miedo ante la presencia de animales domésticos y se puede convertir en fobia o zoofobia, especialmente en perros, gatos o roedores. Es muy recomendable visitar al doctor. Y hablando del miedo espiritualmente, hay individuos que presentan el miedo a la muerte, al juicio final, a la existencia de un ser supremo o a la relación del individuo con lo divino. Si lo vemos desde una perspectiva religiosa, el miedo espiritual puede ser visto o aprovechado por algunos individuos para que se reflexionen sobre su relación con Dios y con su espiritual y con su ser espiritual. También pueden ser utilizados para que el individuo reflexione sobre su propia mortalidad y por ende sobre la importancia de su vida, o para que tenga la oportunidad de reflexionar y de tomar medidas para vivir de acuerdo con sus valores y creencias. Ojo, que el respeto de las creencias y a los valores del individuo es primordial. En la sociedad se manifiesta el miedo y las personas se aíslan socialmente porque temen ser juzgadas, criticadas o rechazadas. Cuidado, porque la pereza en un individuo y la superocupación pueden estar relacionadas con el miedo. Podemos acudir a muchas estrategias para que el individuo pueda superar el miedo. Primero, hay que identificarlo, buscar el causante, reflexionar y hacer una autoexploración para determinar su raíz. Tratar de tener un amplio conocimiento sobre el miedo para poder hacerle frente. Practicar algunas técnicas como la relajación, la respiración profunda, la relajación muscular, y así el individuo se siente tranquilo, relajado y listo para enfrentar lo que se avecina. El ejercicio diario es muy recomendable porque ayuda a reducir el sistema del miedo al liberar endorfinas y por ende reduce el estrés. Voy a nombrar algunos de los miedos que tenemos que combatir. El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al fracaso, el miedo a hablar en público, el miedo cuando nos encontramos en situaciones sociales, el miedo en espacios cerrados o abiertos, el miedo a los animales, a los viajes, a la oscuridad, a los lugares desconocidos, a la violencia, miedo a la inseguridad, a los cambios y muchos más. Cuando hablamos
de niños, es muy importante escoger la lectura para ellos. A veces no nos percatamos de que algunas lecturas pueden ser inapropiadas y perturbadoras para ciertas edades. Bueno, y en este presente hay que cuidar a nuestros chiquillos con estas tecnologías que avanzan y a veces se salen de nuestro control. Y es cuando nuestros hijos pueden afectarse por algunas cosas que pueden ver en las redes sociales. Cuidado con los niños. Son muy inocentes y no saben cómo defenderse. No olvidemos que el último contenido en nuestra mente, no olvidemos que el último contenido en nuestra mente, nuestro subconsciente nos registrará como tal. Hay que tener mucho cuidado cuando los padres o los tutores se involucran en el proceso educativo de los niños, porque una actitud excesiva y estricta puede afectar a los niños y desarrollarles un miedo y por ende afectar la relación entre los niños y los mayores. Hay un dicho: soñar no cuesta nada. Pero si un niño sueña con mucha frecuencia con temores, aislamientos, miedos o temáticas similares, y si observamos que los niños han o están cambiando en su comportamiento, es importante buscar ayuda profesional. O si los padres pueden ayudar a los niños a identificar sus sueños y preocupaciones y les pueden ofrecer un apoyo emocional y estrategias para que mejoren de esa manera efectiva, sería fenomenal. Entonces, manos a la obra, porque como dicen, el tiempo es oro y apremia. Queridos seguidores de la hora del cafecito con Gloria, yo escogí este tema del miedo porque quiero contarles mi miedo que durante 50 años me acompañó. Gracias a Dios, hoy a mis 67 años estoy curada. Pero todo comenzó cuando tenía 6 años. Recuerdo que a veces iban algunas amigas de mi mamá a visitarla y llevaban a sus hijos. Nos reunían en un cuarto para que no molestáramos y para que nos entretuviéramos. Ya sabes, jugábamos y nos divertíamos, pero al final el mayor del grupo empezaba a contar historias de miedo. Recuerdo mucho que era una señora que había muerto y salía a asustar a los niños, se llamaba María Candonga. ¿Cómo olvidarla? Si tan solo tenía yo 6 años. Qué miedo llegué a desarrollar con ese cuento y así pasaron los años. Recuerdo que nuestra nana nos decía que si no hacíamos caso y la escuchábamos, iba a llamar al hombre del abrigo negro para que nos llevara. ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Les cuento que cuando era muy chica me encantaba jugar a la tienda. 6 años de edad. Me encantaba vender cosas, yo sola me entretenía y cuando mi mamá se iba a dormir tarde, pues yo jugaba mientras la esperaba para acompañarla a dormir, a que nos fuéramos ya a dormir. Y al frente donde yo tenía mi mesita con mis cositas para jugar, al frente se miraban las escaleras que iban a la terraza. Y ya me habían advertido los mayores que un día me iba a dar un susto por acostarme tarde. Para ese entonces había un gato negro que visitaba la casa. Era del vecino. Y me decían que ese gato negro era el diablo, que se personificaba como el gato negro. Así que empecé a tener miedo al gato. Una noche, jugando ya tarde, levanté mi vista y vi al gato frente a mí. Y sus ojos parecían como linternas. Y el miedo que sentí fue tan profundo que se apoderó de mi sentir. Y solo recuerdo que mi abuelita
me tenía en su regazo y me movían mis brazos y me ponían toallas mojadas en mi cabeza. Era como si hubiera despertado de un sueño. La realidad era que me había privado. Había perdido el conocimiento. No recuerdo cuánto tiempo había transcurrido. Además, era muy pequeña. Ese miedo nunca se me pasó. Empecé a tenerle miedo a la oscuridad, a las escaleras de la terraza, a los gatos, y empecé a evitarlos, siempre creyendo que era el diablo personificado. Y pobres gaticos, ¿qué daño puede causar un adulto a un niño sin darse cuenta? Y de ahí empecé a presentar cambios en mi cuerpo, alergias. Recuerdo cuando tenía 12 años que salimos al mercado con mi mami y en un lugar específico me empezó un sarpullido por todo el cuerpo. No se sabía por qué razón, así que mi mami me llevó al médico y me transfirieron a un especialista de alergias y también a un dermatólogo. Me hicieron muchos exámenes y los resultados decían que era alergia a la piña. Así que no podía ver la piña. Me brotaba toda mi cara y empezaba un sudor por todo mi cuerpo. Esas medicinas no me solucionaron el problema. Cumplí 17 años y comencé a desafiar esa alergia. Y un día, en un puesto callejero que vendían piñas, le pregunté al señor que si estaban dulces y me dice que sí, que estaban súper dulces. Y mi boca se me hacía agua. Pero yo sentía que empezaba a sudar mi frente, mi cara, pero quería aguantar y entonces compré una bolsa ya peladita de piñas y lista para consumir. Y traté con el primer bocado. Los resultados fueron malos. Me agrietaron la lengua profundamente, así que a comer turrones de azúcar para apaciguar mi lengua. Y yo seguía desafiando esa alergia y empecé a tomar jugo de piña que mi mamá me preparaba fresca. Y mi lengua se curtía y me la curaba con el azúcar. Y yo seguía psicológicamente haciéndome a la idea de que lo lograría. Y así pasó el tiempo y logré comer piña. Pero aún sentía un cosquilleo, curtía menos mi lengua, pero ahora la comía y era menos y seguía desafiando a la alegría y ahora ya con alimentos y pasteles con piña y los consumía y bueno, y los superé. Pero eso no daba paso a mi miedo a los gatos. Empecé a sufrir de muchas alergias a los 40 años de edad. Viviendo en Nueva York en la época que comienza la primavera y el otoño, empecé a tener alergias alarmantes que el doctor me recetó los inhaladores para el asma. Pues como estaba trabajando en un laboratorio veterinario, allí llegaban muestras de gatos, perros y todas las mascotas que las personas tenían. Y se me desarrolló un asma fatal. Era una alergia impresionante. Ya no podía más. El año anterior me habían remitido a un gran especialista ahí en Nueva York, pero no tuve buenos resultados. Y aún a mis 40 años no me gustaban los gatos. Cuando los veía me comenzaba una reacción en mi cuerpo que ya no era miedo, sino fobia a los gatos. Una vez entré a casa de una amiga en Manhattan. Ella tenía 3 gatos hermosos, eran sus mascotas. Y tan pronto crucé la puerta quedé ciega, no veía nada, se me nubló la vista, tuve que salir inmediatamente y sacar mi inhalador del asma y ella me llevó a mi casa inmediatamente. Y en el acto me duché y me puse gotas en los ojos y cuando los limpiaba eran pelos diminutos de los gatos. Ya estaba preocupada, muy preocupada y por una casualidad de la vida, llegó un amigo colombiano médico, venía a trabajar a un hospital de Nueva York y hablando
Le comenté lo que me estaba pasando y me hizo varios cultivos y los resultados salieron alérgica a los gatos y me dijo, yo la voy a tratar y en un año estarás curada. Y me puse en manos de mi amigo médico. Ordenó a Colombia 4 inyecciones o vacunas, no sé realmente, pero era una cada 3 meses y me curé en un 90% del asma. Cuando viajé aquí a Denver, Colorado, donde habito, mi hijo mayor trajo a su mascota, un perro maravilloso, pero les cuento que lo recibí con recelo en ese momento. Ahora en este presente lo amo a mis mascotas. Pero cuando trabajaba en España, recuerdo que me mordió un pastor alemán. Suavemente me clavó sus colmillos en mi nalga. Nada grave, pero eso quedó en mí y quedé escéptica a los perros. Pero les cuento que con el perro de mi hijo, que es su mascota, mi hijo me dejó su mascota por una temporada corta. Se me pasó el miedo que le tenía a los perros y empecé a familiarizarme con él. Y gracias a que es un perro muy educado, cariñoso e inteligente, logré superar ese miedo. Y cuando fui a recoger a mi primera mascota a un refugio de animales, un gato me rondaba. Era la primera vez que sentía el acercamiento cariñoso y amigable de un gato. Este era rubio, era hermoso. Y yo psicológicamente me preparé en ese momento y lo acepté y lo acaricié. Y el gatico me rondaba y superé ese miedo que ya se estaba convirtiendo en fobia. Seguidores del Cafecito con Gloria, todo tiene un porqué y siempre tenemos que buscar y encontrar soluciones cuando tenemos estos problemas. Tenemos que empezar a retroceder y buscar la raíz del porqué. Cuando tenemos miedo lo tenemos que enfrentar y analizar, luchar y buscar salidas para la sanación. Y hay que tener mucho cuidado porque un niño no se puede defender y a veces puede desarrollar problemas psicológicos irreversibles. Seguidores del Cafecito con Gloria, esta frase es profética, nunca es tarde. Gracias a mi creador he sido perseverante y ahora estoy curada. No volví a usar inhaladores para el asma, ni soy alérgica a la piña, ni le tengo miedo a los gatos. Y fui muy precavida en mi largo vivir con el cuidado de los niños. Así que hay que tener mucho cuidado cuando dejamos a nuestros hijos en manos de compañeros o familiares que son mayores, porque no sabemos los cuentos que dicen y que pueden causar a veces miedos irreparables. Les cuento que encontré en la Biblia, en el pasaje de Isaías 41:10, una frase que me llamó la atención y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Bueno, queridos amigos, seguidores de la hora del Cafecito con Gloria, pues gracias por escucharme y bueno, espero algunos de sus comentarios maravillosos que recibo. Nos vemos el próximo programa de la hora del Cafecito con Gloria con un nuevo tema interesante. Que tengan un maravilloso día, que lo pasen rico, feliz, que aprovechen el solecito, que aprovechen la primavera para salir a caminar y disipar la mente. Que tengan un día fenomenal. Adiós amigos, bye bye, bye bye, bye bye.